Hay más repercusiones por la determinación de Carlos Mesa de no declarar por los hechos de noviembre del 2019. ¿Qué dice el movimiento al socialismo? ¿Qué dicen exautoridades de esa fuerza política? Estamos con don Hugo Moldis, ex ministro de Gobierno y analista político. Qué placer saludarlo. Buenos días. Buenos días, Vania. Un gusto estar con ustedes. Igualmente. A ver, ¿ustedes se esperaban esta reacción del líder de Comunidad Ciudadana? Yo le voy a responder a título personal, como es esta entrevista, pero evidentemente me esperaba una actitud como la del señor Mesa. Uno, porque pienso que no tiene ninguna respuesta, por más capacidad que tiene en hilar argumentos que muchas veces son importantes mediáticamente, pero que no se ajustan a la realidad histórica. Es evidente que el expresidente no encuentra la manera de salir de una realidad en la que la ha colocado la propia expresidenta de facto, es decir, de su decidida participación en la interrupción del orden constitucional y democrático en noviembre del 2019. Ahora la justicia señala, o por lo menos la fiscalía señala, de que estaría obstruyendo el proceso de investigación justamente en este caso. Él tiene derecho al silencio, pero ese silencio en un contexto político en el que es importante desentrañar las circunstancias del golpe de Estado del 2019, ciertamente pueden ser interpretadas como una obstrucción. El señor Mesa no quiso, no es que no pudo, no quiso viabilizar una salida constitucional al golpe de Estado del 2019. La forzada renuncia del expresidente Evo Morales tuvo que tener un canal de salida institucional como la tuvo cuando el señor Sánchez de Lozada, de cuyo gobierno era vicepresidente el señor Mesa, encontró una salida constitucional gracias a la madurez, por un lado, de los movimientos sociales movilizados en aquel entonces, que no pidieron la renuncia del gobierno, y segundo, por la propia madurez con la que actuó la bancada del movimiento al socialismo el año 2003. Entonces, en cambio, todos vemos en la propia memoria de la Iglesia, ya el 10 de noviembre, el señor Mesa le pide a su asesor Ricardo Paz contactarse con la señora Áñez para preguntarle si podía asumir, ¿no es cierto?, la presidencia del país. Asunción inconstitucional, pero además de eso, que reflejaba la escasa, más bien la ninguna voluntad del señor Mesa y de quienes lo acompañaban en ese momento de buscar una salida institucional. Ahora, señor Moldis, la señora Yanine Áñez ha citado 32 nombres. Y la Fiscalía podría citarlos también a declarar, pero estos actores políticos que participaron en estos hechos también podían seguir el ejemplo de Carlos Mesa y abstenerse al derecho al silencio. Como le digo, todo ciudadano y ciudadana tiene entre sus garantías constitucionales el mantenerse en silencio, en optar por el silencio como respuesta ante las preguntas del Ministerio Público. El derecho al silencio está establecido. Así es. En nuestra Constitución, está establecido, pero ese silencio puede ser interpretado, reitero, se lo acabo de responder en la anterior pregunta, puede ser interpretado como una señal muy clara de obstrucción a la investigación que lleva adelante el Ministerio Público en circunstancias en las que el país necesita conocer la verdad luego de un año en el que de manera política y absoluta y con gran respaldo mediático se engañó al pueblo a propósito de que no hubo golpe de Estado. Está clarísimo que hubo en el país un golpe de Estado porque mantener la línea de sucesión constitucional implicaba
ante la renuncia de Adriana Salvatierra y de Víctor Borda, implicaba nuevamente elegir a los presidentes de la Cámara de Senadores y Diputados para que el presidente del Senado o la presidenta electo asuman la conducción del país, y eso no ocurrió. No es lo mismo la línea de sucesión constitucional, que solamente establece vicepresidente, presidente del Senado, presidente de diputados, hasta ahí llega la línea de sucesión constitucional. No es lo mismo que la prelación dentro de la directiva de ambas cámaras de la Asamblea Legislativa, que es lo que yo no creo que hayan desconocido ese hecho. Evidentemente decidieron hacerlo, porque aquí hay otro elemento en el informe de la Iglesia Católica, y que lo ha dicho el señor Mesa también en algunas entrevistas hace varias semanas. Nos propusimos acercarnos lo que más podíamos a la Constitución, lo más próximo a la Constitución. ¿Cómo es eso? Eso a la Constitución se la cumple o no se la cumple. No hay la palabrita más próxima a lo establecido por la Constitución. Entonces el señor Mesa tiene que responder por eso ante el Ministerio Público, y en la medida que opte por el silencio, lo que está haciendo evidentemente es obstruir la investigación que el país necesita estar al tanto. Bueno, y sobre este tema, la exdiputada Lidia Patti, quien denunció justamente a algunos actores políticos por haber participado de estos hechos, ha señalado que él debería ser nuevamente citado a declarar. Veremos qué dice la justicia, porque esa es una tarea de ellos. Hablemos ahora del caso de Arturo Murillo, ¿le parece? Por favor, señor Moldis, ¿qué opina? ¿Podría estar en libertad? No hay constancia oficial de que esté en libertad. Pero yo creo que independientemente si el señor Murillo lo haya logrado o vaya a lograr próximamente libertad, un sistema judicial que se precia de ser bastante equilibrado en el mundo, pero en el que es bueno recordar hasta quienes cometen asesinatos atroces, muchas veces por el solo de pagar fianza salen en libertad, ¿verdad? Eso ocurre entre comillas, en la sacrosanta justicia norteamericana, así que no deberíamos extrañarnos que haya ocurrido o que vaya a ocurrir. Lo que sí es evidente es que ante el informe del FBI, si la justicia norteamericana opta por una salida de esta naturaleza, lo que estará es lavando el delito de lavado de dinero del señor Arturo Murillo, lo cual sería muy grave, ¿no? Ante un país que, reitero, ante el mundo se presenta como un país donde hay democracia y justicia. Personalmente estoy absolutamente convencido que los Estados Unidos, que estuvieron involucrados en el golpe del 2019, tratarán de darle una manito al señor Murillo. Esto haría las relaciones entre Bolivia, de confirmarse, ojo, esto haría las relaciones entre Bolivia y los Estados Unidos más complejas, por así decirlo, más tensas. A ver, ¿quién ha puesto obstáculos permanentes para el restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Bolivia? Es precisamente Estados Unidos. El año 2011, después de que se expulsó al señor Goldberg por hacer espionaje político, por apoyar a la oposición en este país que no tenía fines democráticos, sino de llevar adelante un golpe cívico preelectoral, el año 2011 se firmó un acuerdo marco que establecía básicamente varias condiciones, y una de ellas era el mutuo respeto, la no injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de Bolivia. Pero desde el año 2011 para adelante, a pesar de la voluntad política boliviana de tener relaciones con todos los países del mundo y entre ellos Estados Unidos, pues este último país siempre ha estado metiendo sus narices en los asuntos internos. Claro, Bolivia como parte de América Latina y América Latina como parte de su patio trasero o su concepción de isla continental, como lo sabemos todos. Entonces, ¿quién estará, a mi juicio, poniendo nuevos obstáculos para un posible restablecimiento de las relaciones bilaterales? Será Estados Unidos y no Bolivia, y de eso la gente tiene
que estar absolutamente consciente. Testigo protegido. Ese es el denominativo que podría tener el señor Arturo Murillo, de confirmarse que él habría pagado su fianza, según algunos datos que ha revelado un periodista también. Ahora, ¿será que él va a hacer revelaciones importantes? Actores políticos en nuestro país creen que sí y que van a haber sorpresas. ¿Usted qué opina? A ver, a una persona que se ha caracterizado, por un lado, de ser el ministro del terror, de ser el ministro que persiguió, encarceló, amenazó a los bolivianos, con más de 1.500 bolivianos presos durante un gobierno que se preciaba de transitorio, da mucho que hablar. Es decir, un ministro encargado de la represión, pero además de eso, por lo visto, un ministro encargado del asalto a las arcas del Estado. ¿Será confiable? Él puede decir lo que quiera, pero ya perdió autoridad, lo hizo en realidad junto a su gobierno, que entró inconstitucionalmente, así que yo creo que son manotazos de ahogado que va a hacer el señor Murillo para tratar, ¿no es cierto?, de que los Estados Unidos le brinde protección que se le ha dado al señor Sánchez de Lozada y protección que se le ha dado a grandes criminales de los pueblos, como el señor Posada Casillas, que hizo explotar, junto al señor Bosch, hicieron explotar en el año 1976 un avión en pleno vuelo. Así que Estados Unidos proteja a quienes vulneraron derechos humanos, a quienes asaltaron las arcas de los estados en cada uno de nuestros países de América Latina, no nos debería sorprender. Don Hugo Moldis, exministro de Gobierno y analista político, estuvo con nosotros en una entrevista en Al Día hablando acerca de estos temas políticos, temas polémicos también, por qué no decirlo, que tiene varias reacciones. En cualquier oportunidad lo vamos a invitar, le agradezco mucho por su tiempo. Muchas gracias, Vania, un gusto, hasta luego. Igualmente, que le vaya muy bien.